Buenas noches, Yor, buenas noches, Joana, buenas noches, Valerie. Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. Buenas noches, Isabel. Muy bien, empezamos. Empezamos con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre las figuras literarias. Ya vamos a hablar sobre este tema muy importante dentro de la producción literaria. Muy bien. ¿Qué tal por aquí, Kendra? ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos con la clase de hoy. En el caso de figuras literarias, recordemos que toda figura literaria busca embellecer el lenguaje, ¿no? O sea, es un recurso, es una herramienta que utiliza el autor para embellecer el lenguaje o expresar una idea, ¿no? Las figuras literarias establecen relaciones lógicas inesperadas y sobre todo expresan realidades nuevas. Por ello, muchas veces nosotros los lectores tenemos que interpretar algunas de estas figuras literarias para tener en cuenta el mensaje que quiere transmitir. Además, recordemos que las figuras literarias se expresan a través de los textos literarios, pero también se puede encontrar en el lenguaje cotidiano. Lo podemos encontrar en afiches publicitarios, podemos encontrarlos en canciones, en diferentes registros, ¿no? Incluso cuando nosotros hablamos, también estamos utilizando las figuras literarias. Recordemos entonces esos elementos. Muy bien. ¿Qué tal, Angie? Buenas noches. Buenas noches, Lady. ¿Qué figuras literarias tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, tenemos que saber qué es la metáfora, qué es el símil, la anáfora, el epíteto, el hipérbato, la hipérbole, son las figuras literarias que son necesarios de encontrar, de saber, ¿no? Conocer a cabalidad estas figuras literarias es fundamental. Recordemos esos detalles, ¿no? Tenemos que saber, sí o sí, conocer a cabalidad estas herramientas, ¿no?, literarias. Entonces, la metáfora, el símil, la anáfora, el epíteto, el hipérbato, la hipérbole, son aquellas figuras literarias que necesariamente se tienen que conocer, ¿no? Tienes que conocer a cabalidad estas figuras literarias. Aparte de estas figuras literarias, también vamos a hablar de otros, ¿no? Otros elementos literarios, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que estas figuras literarias son los que se tienen que aprender. Así que empezamos. Vamos a ir a mencionar algunas de estas figuras literarias, ¿no? A ver, estamos observando aquí un afiche publicitario.
¿Qué está mostrándose aquí? A ver, en este afiche publicitario. Estamos observando un elemento, vamos a poner el elemento A, un insecticida, y aquí hay otro elemento, vamos a poner el elemento B. Estamos observando que este afiche publicitario lo que está haciendo es relacionar estos dos elementos, ¿no? El elemento A y B están relacionados, pero no solamente se relaciona estos elementos, sino también hemos observado que el significado de A, ¿no? Recuerda, A es un insecticida, sirve para, ya, ese significado se está trasladando a B. Y B va a adquirir ese significado del elemento A. Entonces, ¿estamos ante qué figura literaria? Mira, mira lo que se ha hecho. Se está relacionando dos elementos y se está trasladando un elemento a otro, un significado a otro. Se traslada el significado de uno a otro. ¿Qué figura literaria crees tú que se ha utilizado en este afiche publicitario? Por acá Jeremy nos dice, al igual que Pedro, metáfora, David también nos menciona eso. Efectivamente, estamos ante la metáfora. Entonces, ¿qué es la metáfora? Figura literaria cuando dos elementos pueden relacionarse, mira, dos elementos, el elemento A, el elemento B, pueden relacionarse, ahí está la relación entre A y B, y desplazar su significado. Por ello, yo puedo saber que este reptil está realizando una acción de lograr matar, ¿no? El insecto. Si yo elimino este elemento, si yo elimino el elemento A, ¿ya? Si imagínate que en este afiche publicitario no esté el elemento A, solamente esté el elemento B, yo puedo entender el mensaje. ¿Por qué? Porque ya se ha logrado ¿qué? Trasladar el significado. Entonces yo con solamente un elemento ya puedo comprender el mensaje que se quiere transmitir. ¿Ya? La metáfora es eso, ¿no? Dos elementos, A y B, están relacionados, ¿no? A es B. Pero también la metáfora puede ser que solamente esté el elemento B, ¿no? Se supone que ya ha sido reemplazado. Por ejemplo, cuando yo digo las perlas de tu boca, ¿qué sucede cuando yo digo eso, no? En las perlas de tu boca. ¿A qué hace referencia las perlas? ¿Mm? Las perlas de tu boca. Claro, aquí estoy observando que este elemento sería B, ¿no? O sea, se ha logrado ¿qué? Reemplazar por el elemento A. Y el elemento A sería los dientes, ¿no? Los dientes. El elemento A es los dientes, las perlas es el elemento B. El elemento A y el elemento B se han relacionado y no solamente se han relacionado, sino se ha trasladado el significado a este elemento B. Por eso cuando yo digo las perlas de tu boca, automáticamente sé que hace referencia a los dientes. ¿Ves? Ha habido la relación. Los dientes son perlas, esto de aquí, los dientes son perlas, y luego he trasladado el significado y en esta oración puedo entender las perlas de tu boca, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es una metáfora. ¿Qué hace el autor? Relaciona dos elementos, dos ideas, dos elementos y se traslada su significado. Las perlas de tu boca. Bien, hasta aquí. ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿Por ahí?
¿Todo ok? Muy bien, más ejemplos. ¿Alguna vez has escuchado esta frase, se te prendió el foco? ¿Has escuchado esa frase? ¿No? Al fin se te prendió el foco. O te has iluminado, ¿no? Ya, esta frase proviene de qué? De un elemento metafórico, ¿no? Hay una relación entre la idea y la luz, ¿ya? La luz y la idea. Por eso cuando dice, no te has iluminado, se te prendió el foco, quiere decir que has logrado, ¿no? Soltar una idea, ¿no? Interesante, ¿no? La idea es luz, es claridad, algo así, ¿no? Esa es la metáfora. Y de ahí provienen estas frases, ¿ves? El tiempo es oro, la tarea es pan comido, esta habitación es un horno. Y aquí, mientras por competir con tu cabello oro bruñido, el sol relumbra en vano. Ese oro bruñido es el plano metafórico. Aquí tenemos, todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Casas, ojos, ¿no? Hay una relación entre estos dos elementos, ¿ves? Tus labios, pétalos perfumados, A y B. Aquí, por ejemplo, solamente está el elemento B, ¿no? El blanco algodón que surca el cielo. ¿A qué hace referencia el blanco algodón? Exacto, a las nubes. Ujú. Muy bien. El tambor de tu pecho delata tus nervios. Otra vez, aquí está el elemento B, ¿no? ¿A qué hace referencia el tambor de tu pecho? Claro, el tambor de tu pecho delata tus nervios, los latidos de tu corazón, ¿no? Ujú. Empieza el llanto de la guitarra. Empieza el llanto de la guitarra. ¿Ya? Eso es otra vez, ¿no? El elemento B, ¿no? El llanto de la guitarra, la melodía, ¿no? La llama que late en su pecho. ¿Qué sería la llama que late en su pecho? Ah, ¿qué significaría entonces ese elemento de la llama que late en su pecho? ¿No? Claro, aquí la llama que late en su pecho puede ser la pasión, ¿no? Sentimiento, ¿no? Eso es entonces la metáfora. Muy bien.
Siguiente. A ver, aquí. ¿Qué estamos observando? A ver, en esta imagen. Jeremy, no. El cómo no está vinculado a la metáfora. El cómo, más bien, este elemento del cómo, ¿ya? Está vinculado a la comparación. Por tanto, esta comparación está vinculado al símil. En la metáfora, en cambio, volvemos aquí, nos damos cuenta en la metáfora que no hay una noción del cómo, ¿no? El blanco algodón que surge del cielo, no hay una comparación aquí. Hay un traslado de significado, más bien, ¿no? Yo no digo el blanco algodón como las nubes que surgen del cielo, no digo eso, ¿no? Ujú. ¿Ya? En cambio, en el símil sí hay comparación. En la metáfora, no. No hay comparación en la metáfora. Por eso que hemos mencionado la relación A es B, no estoy diciendo A es como B, eso es otra cosa, ¿no? El elemento A es a B. Entonces estoy realizando una relación y un traslado de significado. Puedo trasladar el significado de A a B o de B se traslada a el elemento A. Ujú. Y aquí estamos observando el tren y estamos observando un ave, ¿no? Un ave y un tren, ¿no? El ave, ¿no? El ave y el tren. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí sí estamos observando una comparación entre el ave y el tren. ¿Qué se está comparando? Exacto, se está comparando la velocidad, la rapidez. Ajá, a ver, por acá hay otra pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice Edgar, nos dice, profesor, disculpe, en esta parte del tema que nos toca hoy, hasta ahora está un poco difícil para mí entender el doble significado. ¿Es igual que el denotativo? Ok, a ver, la metáfora está vinculado más a una noción, ¿ya? Recuerda, la metáfora está vinculado más a una concepción connotativa, ¿no? Porque como está realizando una relación entre dos elementos y esto se traslada de uno a otro, hay una noción connotativa. En el caso de el símil, porque esto es el símil, aquí hay una comparación entre dos elementos. Aquí usualmente se utiliza la palabra como, pero también se puede utilizar otro tipo de palabras que reflejen una comparación. Yo puedo decir, la velocidad del tren es semejante a la velocidad del águila, ¿no? Su velocidad es tan parecido al del águila. Ahí te das cuenta que estoy comparando. Ah, Edgar, claro. Ujú. Aquí en el caso, en el símil, por ejemplo, en el símil es necesario, aquí sí hay una forma directa, ¿no? En el símil, ¿no? Es evidente la comparación en el símil. En el caso de la metáfora, no. En la metáfora es más implícito. En el caso del símil es explícito. O sea, en el símil, sí o sí vamos a saber, vamos a entender que es símil porque te está diciendo que este elemento se está comparando con otro. O sea, es necesario en el símil ese nexo. Cómo se parece, es tan igual, ¿no?
Por eso que es el símil, porque sabemos que está comparándose. En el caso de la metáfora no hay una noción denotativa, hay una visión más connotativa porque es más implícito. O sea, nosotros tenemos que deducir, ¿no? Si yo digo, nuestras vidas son los ríos, entonces yo digo, ¿cómo así mi vida es un río? ¿Qué tiene que ver mi vida y un río? ¿No? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Deducir, ¿no? Imaginarme, ¿no? Relacionarlo, pero buscar esa relación, ¿no? Nuestras vidas son los ríos. Entonces, yo tengo que buscar por qué de pronto el poeta ha mencionado que mi vida es un río, porque de pronto el río tiene su cauce que avanza y no retrocede y desemboca al mar. La vida, nuestra existencia, avanza, no retrocede, ¿no? No podemos retroceder el tiempo y nuestra existencia acaba con la muerte. Ahí te das cuenta que se está relacionando mi existencia, mi vida, con el río, porque ambos, tanto la vida y la existencia, la vida y el río, perdón, van a acabar. El río acaba en el mar y nuestra vida con la muerte. El río muere al momento de llegar al mar. ¿Ves? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que la metáfora es un elemento más implícito. Nosotros tenemos que deducir, ¿no? Esa relación que se está desarrollando entre esos dos elementos. En cambio, en el símil ya nos está diciendo que el elemento A se está comparando con el otro elemento, ¿no? Si yo digo, tu querer fue como la lluvia, porque fue pasajera. ¿Qué está sucediendo cuando yo digo, tu querer fue como la lluvia porque es pasajera? Estoy comparando el querer de la persona con la lluvia. ¿Y por qué lo estoy comparando? Justo ahí lo dice, ¿no? Tu amor, tu cariño fue como la lluvia tan pasajera, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque la lluvia fue, ¿no? Cayó en un instante, ¿no? Duró muy poco y tu cariño también duró muy poco. Entonces yo he comparado el poco tiempo de duración del cariño y lo he comparado con el poco tiempo de duración con la lluvia, ¿no? Por eso que puedo decir eso. Entonces, en el símil hay algo más directo, ¿no? Más explícito. Por eso que podemos ahí al toque conocer. Ujú. Ese es en el caso del símil. Y Edgar, ¿cuál es tu primera lengua o tu primer idioma, Edgar? ¿Y se logró entender hasta aquí en el caso del símil? Sí se logró entender, ¿no? Muy bien. Ah, el inglés. Claro. Bueno, sí, el español es un poco difícil, ¿no? Eso sí me han dicho también. Pero sí se entiende hasta este momento, ¿no? Sí, siempre y cuando, Joana, siempre y cuando se desarrolle como una comparación. Siempre y cuando esa palabra esté vinculado como una comparación. Claro, ujú. Sí, el español es un poco más difícil que el inglés, así mencionan, ¿no? Ujú. Aunque para nosotros nos es complicado el inglés, ¿no? Pero los que tienen como primera lengua el inglés y aprenden el español, ¿no? A ellos se les complica también. Ujú. Natalie, no te preocupes, justo estábamos mencionando eh, las, las figuras literarias. Estábamos mencionando justo las figuras literarias. ¿De qué te perdiste, Natalie? Te perdiste solamente de la explicación de la metáfora, ¿no?
La metáfora estábamos mencionando, este es el símil, ¿ya? Pero la metáfora estábamos mencionando que, a ver, así para recordar un poquito, vamos a cambiar de color. La metáfora, ¿no? Es la relación entre dos elementos A y B, ¿ya? Se relaciona A y B, y el traslado del significado de esta relación, ¿no? Esa es la metáfora. Por tanto, la metáfora es implícita, ¿no? Nosotros tenemos que deducir la relación entre A y B, ¿no? Si yo digo nuestras vidas son los ríos, tengo que deducir por qué de pronto el autor ha relacionado nuestras vidas, nuestra existencia con los ríos, ¿no? Y si yo digo las perlas de tu boca, ya estoy utilizando solamente un elemento. ¿Por qué? Porque yo he relacionado los dientes y las perlas. Los dientes son perlas. Entonces, cuando yo digo las perlas de tu boca, entiendo que estoy diciendo los dientes de tu boca. Por eso que eso es una metáfora. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Eh, la, para hablar de la juventud, yo menciono la primavera de la vida, ¿no? Estás en la primavera de la vida, ¿no? Entonces estoy hablando de la juventud, ¿no? ¿Ves? Ahí estoy señalando la primavera, elemento A, la juventud, elemento B. ¿Por qué yo he relacionado la primavera con la juventud? ¿No? Porque la primavera es la etapa, ¿no? Del año donde se florece, ¿no? Donde está germinando, donde está, ¿no? Empezando a abrirse los pétalos y todo lo demás. Mientras que en nuestra existencia está la niñez, la juventud, la vejez, ¿no? Y la juventud justamente es el momento de nuestra etapa de la vida donde empezamos a crecer, ¿no? A formarnos con mayor protagonismo, ¿no? El resplandor de nuestra existencia, ¿no? Sí, Edgardo, eso sí. Sí, Edgar, ajá. En el caso de poemas sí es más complicado. Ujú. Sí, porque en los poemas tienes que interpretarlos, ¿no? Analizarlos a profundidad, ¿no? A ver, aquí dice, es como un ratón delante del profesor. ¿Qué sucede aquí? Aquí podemos poner él, ¿no? ¿Ya? Él es como un ratón delante del profesor. Este el elemento es el elemento A, ¿no? Él es como un ratón delante del profesor, porque puede ser que de pronto, delante del profesor, porque el profesor puede ser alto, ¿no? ¿Ya? Y este personaje puede ser muy pequeño, ¿no? Es como un ratón, ¿no? Es algo pequeño, te está diciendo, ¿no? Está comparando entonces, ¿no? Al ratón, su estatura con esta persona, ¿no? Por ejemplo. Ser manso tan parecido a un corderito, dice. ¿Ves? Hay que ser mansos tan parecido a un corderito. ¿Por qué? Porque el corderito de pronto tiene esa característica y se le está eh, comparando con ello, ¿no? Y te das cuenta que estoy utilizando, mira, vamos a borrar esto, te das cuenta que se está utilizando el como, tan parecido, el semejante, siempre y cuando estos elementos se utilicen para comparar, ¿ya? O sea, los nexos que nosotros tenemos aquí, siempre y cuando se utilicen para comparar. Ser manso tan parecido a un corderito, ¿no? Comparación, ¿ves? El árbol es semejante a una casa. Estoy comparando el árbol con la casa. Para los pájaros y el techo para el vagabundo. Estoy comparando el árbol con la casa, ¿no? Era una noche negra como la boca del lobo. La noche negra estoy comparando con la boca del lobo. Tranquilo, manso, tranquilo, ¿no? Oh soledad sonora, mi corazón sereno, o sea, mi corazón en calma, se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. ¿Ves? Se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. Eso es entonces.
la comparación o el símil, ¿ya? Es el símil. No, solamente estamos hablando de la metáfora y el símil, ¿no? Justo esas dos figuras literarias bueno, una figura literaria te habrás perdido de la teoría, ¿no? Estamos mencionando entonces esta segunda figura literaria. Siguiente figura literaria. Claro, un gato manso puede ser aquel gato que se deja tocar o aquel gato que no es impulsivo, ¿no? O no te araña de pronto, ¿no? Un gato tranquilo, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a hablar de la anáfora, ¿ya? Recuerda, la anáfora es aquella figura literaria que repite una o más palabras al inicio de cada frase o verso. Un verso, recordemos que es una línea, ¿ya? Ese es un verso, una línea, ¿ya? Ahora tú eres profesor, que una línea de forma figurativa, en el sentido que si yo escribo aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, imaginemos acá, un día y acá abajo pongo será suficiente, pongo, ¿no? Punto suspensivo. Será suficiente para vivir plenamente, es decir, ¿no? Entonces, este un día es un verso, ¿no? Este es un verso y este segundo sería el segundo verso, ¿no? Será suficiente para vivir, creo que puse, ¿no? O mencioné. Ya, un día, primer verso. Será suficiente para vivir, segundo verso. Entonces, una línea, ¿no? Un conjunto de sílabas métricas es un verso, ¿ya? Entonces, conociendo esto, teniendo en cuenta esto, ¿ya? Imaginemos, ¿no? Imaginemos que esta línea es un conjunto de palabras, ¿ya? Acá también hay un conjunto de palabras, aquí también hay un conjunto de palabras, acá también hay un conjunto de palabras, ¿no? Estos son versos, ¿no? ¿Ya? Imaginemos que aquí en este primer verso yo ponga sol, ¿no? Sol de la mañana que alumbras, ¿no? Y acá sigo iniciando con esta palabra sol, ¿no? Que se aleja del tormento, ¿no? Y acá pongo otra vez sol, ¿no? Sol que desfallece, ¿no? Cuando llega la noche, es decir, ¿no? ¿Ya? Pero lo que estoy repitiendo, ¿qué es? Al inicio de cada verso. ¿Qué está repitiéndose al inicio de cada verso? La palabra sol, sol y sol. Y como está iniciando en cada verso y está repitiéndose, entonces es una anáfora, porque está repitiéndose una o más palabras, ¿no? Al inicio de cada verso. Si yo pongo, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo, ¿ya? Imaginemos, ¿no? Si yo pongo la palabra día, ¿no? Acá pongo la palabra sol, ¿no? Imagínate que el verso es día, ¿no? Que alumbra mi existir, ¿no? Sol que destruye los cimientos, ¿no? Y acá pongo la palabra sol también, ¿no? Sol que desaparece en las mañanas, ¿no? Noche que alumbra el silencio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y aquí imaginemos que ponga día también, ¿no? El mouse se ha enloquecido, ¿no? Acá también imaginemos que ponga día también. A ver, ¿dónde estaría la anáfora? A ver, primer verso, segundo verso, tercer verso, cuarto verso, quinto verso. ¿Dónde encuentras anáfora? ¿En cuáles de estos versos encuentras anáfora? ¿Hay anáfora? ¿No hay anáfora? En estos 5 versos, ¿qué dices?
Claro, aquí solamente hay anáfora aquí, nada más. Ujú. ¿Por qué hay anáfora aquí solamente? Porque te dicen, repite una o más palabras al inicio de cada verso. Al inicio de cada verso se está repitiendo la palabra sol. Una palabra al inicio de cada verso. Ujú. No hay en el cuarto, no hay en el quinto, no hay en el primero. Solamente segundo y tercero. Ujú. Ese sería entonces la anáfora. ¿Ya? Porque recuerda, es al inicio de cada verso. No te está diciendo al inicio de cada poema, ¿no? No te está diciendo al inicio de cada fragmento, sino al inicio de cada verso. ¿Ya? Ejemplos. A ver, aquí, de Gustavo Adolfo Bécquer. Ya mencionando estos ejemplos, ahora sí vamos con los poemas. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. Este es uno, dos, tres, cuatro versos. A ver, ¿dónde encuentras la anáfora? ¿Dónde se encuentra la anáfora? Claro, aquí estamos observando la repetición. Vamos a ponerlo eso también. Ujú. Por ejemplo, ¿no? Por una, por una. Ahora, de pronto, si deseas, ¿no? Por ejemplo, profesor, pero yo me he percatado de esto de aquí, ¿no? Se está repitiendo por, profesor, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿hay anáfora aquí? Bueno, no se nota. A ver, vamos a poner otro color que se diferencie. Este de aquí, a ver. Aquí, ¿hay anáfora? ¿Sí o no? En el tercer y cuarto verso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay anáfora, sí o no? ¿Qué dicen? Exacto, no hay anáfora. ¿Y por qué no hay anáfora? No hay anáfora porque no se está repitiendo una o más palabras al inicio. Exacto, no está repitiéndose al inicio de cada verso. ¿Ves? Por eso que en el tercer y cuarto no hay anáfora, ¿no? Bien, en el siguiente, aquí sobresale la palabra verde, ¿no? Al inicio de cada verso. ¿Ya? Y bueno, acá también. La anáfora, ahí te das cuenta que la anáfora no necesitas analizar nada. Simplemente es observar, nada más, ¿no? Tú observas y te das cuenta que se está repitiendo. Obviamente que aquí lo he resaltado, ¿ya? Las palabras, ¿no? Y te das cuenta que tú solamente observas y si se repite una o más palabras, ya sabes qué figura literaria es, anáfora, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? Se está repitiendo, ¿ves? Anáfora. ¿Ves? La anáfora es una figura literaria muy simple.
¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es la anáfora. Siguiente figura literaria, el epíteto. El epíteto dice, adjetivo que designa una característica obvia del elemento que se describe. Entonces, ¿qué busca el epíteto? Caracterizar, darle una cualidad, una característica al sujeto que se describe, ¿no? Si yo estoy diciendo, por ejemplo, noche, ¿ya? La noche, ¿no? Este elemento de aquí es el sujeto al que estoy yo hablando, ¿no? ¿A quién me hago referencia? A la noche, ya. Ese es el sujeto que estoy mencionando o hablando. Quiero designarle una característica que puede ser obvia, o sea, que puede ser fácil de comprender que él le pertenezca a la noche. Por ejemplo, yo puedo decir noche oscura, noche oscura, ¿no? Claro, entonces aquí le he designado una característica a la noche oscura. ¿Ves? Noche oscura. Está vinculado con ello, ¿no? Eso sería entonces la figura literaria, el epíteto, ¿no? Noche oscura. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, en vez de noche, pongo aquí nieve helada o blanca nieve, ¿no? Porque estoy designándole una cualidad, una característica a un elemento, a un sujeto. También vamos a tener en cuenta que el epíteto no solamente es designar una cualidad, una característica, ¿no? También es resaltarla, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, como está aquí en este ejemplo, ¿no? Aquiles, el de los pies ligeros, yo estoy resaltando una característica de este personaje Aquiles. Aquí, el divino Aquiles, ahí está, ¿no? El epíteto, el divino Aquiles. Odiseo, el asolador de ciudades. Estoy designándole una característica a Odiseo, el astuto, el fecundo en ardides. Esto también es un epíteto, ¿no? Porque estoy señalando una cualidad de este sujeto, ¿no? Héctor, el de tremolante casco. Esto estoy designándolo ¿a quién? A Héctor. Por tanto, es un epíteto, porque estoy resaltando una cualidad. Muy bien. ¿Se entendió entonces el epíteto?
Siguiente entonces. Bueno, acá también tenemos ejemplos del epíteto, ¿no? Por ejemplo, está noche oscura, ¿no? Ahí está. Fría nieve, ¿no? Miel dulce, verde hierba. En este caso, la miel es dulce, entonces se le está, ¿no?, atribuyendo a este elemento de la miel, a la nieve, ¿no?, su lo frío, ¿no? El color a la hierba, ¿no? El fresco, viento. El blanco, lirio. La colorada, rosa. Siguiente figura literaria, y aquí estamos ante el hipérbato. El hipérbato se altera el orden lógico de la frase. Es alteración del orden lógico de una frase, ¿no? ¿Ya? Ese es el hipérbato. Cuando yo digo, ¿no? Voy a comprar pan, por ejemplo, ¿no? Voy a comprar pan. Si yo digo pan, voy a ir a comprar, ¿no? Ahí te das cuenta que estoy alterando el orden, ¿no? A comprar pan voy. Alteración del orden, ¿ves? Ese es el hipérbato. Del monte en la ladera, por mi mano, tengo plantado un huerto. Se altera el orden habitual de la oración, ¿no? Del sujeto que genera una acción, ¿no? Yo estoy alterando eso. A eso se le llama hipérbato, ¿ya? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. O aquí, me gustaría en mis brazos tenerte. Lo habitual, ¿cuál sería? Me gustaría tenerte en mis brazos. Eso sería lo correcto, ¿no? ¿Ya? Me gustaría tenerte en mis brazos. Sin embargo, yo he alterado el orden habitual, ¿no? Y por ello ha salido de esta forma. A eso se le llama hipérbato, la alteración del orden habitual. Muy bien, hasta aquí. Todo ok, ¿no? El orden no afecta el producto. Muy bien, Fabricio. ¿No? Todo bien, muy bien. Aquí, a ver, ¿estamos ante qué figura literaria? ¿Qué creen ustedes? Exacto. Aquí estamos observando un afiche publicitario que muestra una noción hiperbólica, o sea, una exageración. Eso sería la figura literaria llamada hipérbole. Consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva una cualidad de aquello de lo que se está hablando, de forma excesiva, ¿no? Por ejemplo, acá estamos observando una gota que parece, ¿no?, que es más grande, ¿no?, que el rostro de la persona, ¿no? Exageración, pues, ¿no? Hipérbole, exageración.
Ejemplo, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ahí te das cuenta que este poeta está exagerando en el sentido del dolor, ¿no? Dice, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. O sea, le duele todo, imagínate, ¿no? Cuando respira, lo que siente, y cuando se pone el sombrero le está doliendo. Exagera, ¿ves? No hay extensión más grande que mi herida. Imagínate una herida que es tan inmensa que es difícil, ¿no? De poder saber dónde empieza y dónde acaba. Eso es una exageración. Dice, Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas, inundación será la de mi canto, ¿no? Su llanto es tan inmenso que ya no se puede saber dónde, ¿no? Claro, exagera el dolor, dónde empieza y dónde acaba. Inundación será la de mi canto, se va a llorar inmensamente, ¿no? Que de pronto va a generar esa inundación, ¿no? Por doler me duele hasta el aliento. Exageración, ¿ves? Érase un hombre a una nariz pegado. O sea, un hombre a una nariz pegado. No es una nariz pegado a un hombre, sino un hombre pegado a una nariz. O sea, la nariz es más inmensa que la estatura del hombre, ¿no? Ahí te das cuenta la exageración. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado sobre estas figuras literarias representativas, ¿no? La metáfora, el símil. Hemos hablado también, por ejemplo, de la anáfora, del epíteto, del hipérbaton y de la hipérbole. ¿Ya? Recuerda, son las figuras literarias que se tienen que desarrollar sí o sí, ¿no? Que tienes que conocer sí o sí. ¿Ya? Vamos ahora a conocer otra figura literaria. Esta figura se llama la sinestesia. ¿Ya? Mira, acá dice, el calor de tu sonrisa. La pregunta es, ¿la sonrisa puede emitir calor? No, sí o no. Yo le estoy dando una sensación que no le corresponde a la sonrisa. Sí, las figuras literarias vienen en el examen de admisión, sí. Las seis primeras que hemos mencionado son las figuras literarias que sí o sí tienes que saber, como les decía, ¿no? Son las figuras que San Marcos nos pide, ¿ya? Que nosotros conozcamos. Metáfora, símil, ¿ya? Metáfora, símil, epíteto, anáfora, hipérbato, hipérbole. Esas son las figuras literarias que necesitamos conocer. Ahora, esta figura literaria que vamos a ver, vamos a poner todos los ejemplos, ¿ya? Se llama sinestesia, ahí está. Sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Atribuir una sensación a un concepto al cual no le corresponde. Pero esa atribución se le da a un elemento que también necesita tener un sentido. O sea, se une dos sentidos, ¿no? El calor de tu sonrisa, la sonrisa, ¿no? O sea, nosotros al emitir la sonrisa
Estamos generando, ¿no? Un sentido y estoy dándole otro sentido que es el calor. Tus palabras frías, palabras, tengo que emitir las palabras, una sensación, ¿ves? Frías porque estoy dándole a la palabra una sensación que no le corresponde. ¿Ya? Recuerda entonces que es la sinestesia. ¿Se entendió entonces qué es la sinestesia hasta este instante, este momento? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. ¿No? Ahí tenemos más ejemplos. La dulzura de tus besos, el aroma frío de tu indiferencia, el destino negro, el amargo pasado, etcétera, ¿no? ¿Ya? Esto entonces también es un ejemplo, ¿no? De sinestesia. Otra figura literaria, ¿no? Muy importante que tenemos que conocer. Muy bien. Otra figura literaria, la antítesis. La antítesis es la oposición entre dos términos contrarios o complementarios. O sea, el elemento A con el elemento B se oponen. Oposición. ¿Ya? Si yo pongo acá frío, aquí pongo calor, ¿no? Y en una oración tengo que utilizar esos dos elementos, el frío y el calor, ¿no? Ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Corto, largo. Dos ideas que se oponen. Claro, muerte, vida también, ¿no? Si eres vida, ¿por qué me das muerte? Esa es la frase de González Prada, ¿no? En un poema, González Prada dice, ¿no? Si eres vida, ¿por qué me das muerte? Esa es an- eh, una antítesis, ¿no? Si eres vida, ¿por qué me das muerte, ¿no? Claro, amor y odio también, ¿no? Ujú. Con mayor frío vos, yo con más fuego. Fuego, frío. ¿Ves? Antítesis. Muy bien. Más ejemplos. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra, paz y guerra, ¿ves? Con mis entrañas. En salud y enfermedad, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero fue un gran salto para la humanidad. Antítesis. Eso sería entonces un elemento representativo. Muy bien. Por acá, Mariana, repetir cuál. La antítesis. Bien, la antítesis es cuando se utiliza dos elementos que se oponen. Por ejemplo, dos ideas, ¿no? Este elemento, esta idea con esta otra idea se están oponiendo, ¿no? Frío y fuego se oponen, ¿no?
Salud, enfermedad, dos ideas que se oponen. Paz y guerra, dos ideas que se oponen. Así que la antítesis es cuando yo utilizo en mi oración, en mi verso, dos ideas que se oponen. Si yo digo, si eres vida, ¿por qué me das muerte? La vida se opone a la muerte. Entonces yo estoy diciendo, si eres vida, ¿por qué me das muerte? Estoy utilizando en este verso dos palabras que se oponen, antítesis. Ah, ok, ok, Mariana. Ok, la antítesis no, sino la sinestesia. Vamos a ver, aquí. La sinestesia. Sucede que la sinestesia es la unión de dos elementos o dos sensaciones. ¿Ya? Recuerda, se utiliza la unión de dos sensaciones, ¿no? Obviamente estas sensaciones son distintas, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo la sensación del olfato, de pronto voy a implementarlo con la sensación del tacto, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, tu caricia me huele, ¿no? O huelo tu caricia, por ejemplo, ¿no? La caricia, ¿no? Tacto. Huelo, olfato. Huelo tu caricia. La caricia no puede oler, ¿sí o no? Pero yo le estoy atribuyendo a la caricia este acto, esta sensación del tacto, ¿no? Un elemento, ¿ya? Una sensación que corresponde a otro sentido, ¿no? Que es el olfato. Ya, ahí está la sinestesia, ¿no? Ujú. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? A ver, vista, ¿no? Ver, gusto, sensación, como dulce, ¿no? Tu dulce, tu mirada dulce, ¿no? Vista, mirada, ojos, ¿no? Dulce gusto, ¿no? Sensación, ¿no? Escucho tu sonrisa, ¿no? O escucho tu mirada, ¿no? Ahí te das cuenta que está uniéndose diferentes sensaciones, ¿no? Ese es sinestesia. Por ahí dice, me duele, dolor, ya, sentido, ¿no? Ver, ujú, todo eso. Ujú. Bien. Y por último, la personificación. A ver, ¿qué se entiende por personificación? La personificación consiste en atribuir a una entidad no humana cualidades humanas. El ejemplo, ¿no? En este afiche. A esta entidad no humana le estamos atribuyendo cualidades humanas, imagínate, ¿no? Un burrito que pueda manejar una moto, ¿no? Exacto, estamos humanizando objetos, humanizando, ¿no? Animales, etcétera, etcétera. O sea, darle a una entidad no humana cualidades humanas. No solamente a objetos, ¿no? También podemos poner a otros elementos, ¿no? Ejemplo, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Mira, la ciudad, un elemento no humano, estoy atribuyéndole algo, ¿no? La ciudad me sonríe, ¿no? Las estrellas nos miraban, ¿no? Estoy atribuyéndole a las estrellas un elemento, ¿no? La vista, ¿ya? Entonces ahí yo estoy diciendo, las estrellas nos miraban. Yo estoy humanizando a las estrellas, estoy dándole ojos a las estrellas para que puedan mirarnos. La ciudad sonreía, estoy atribuyéndole una cualidad humana.
A la ciudad le estoy dando un rostro y por tanto le estoy dando unos labios, una sonrisa, ¿no? ¿Ves? Ahí te das cuenta cómo le estoy humanizando. Otros ejemplos, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Todo ok? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, todo bien, ¿no? A ver, por acá nos dice Natalie, son como los dibujos animados. Claro, en los dibujos animados, claro, se utiliza esa noción, ¿no? Se le está dando cualidades humanas, ajá. En las fábulas, por ejemplo, se utiliza mucho esta personificación. La personificación o también llamado prosopopeya, ya así también se le llama, prosopopeya o personificación. A ver, por aquí no hay ninguna pregunta. Ah, aquí hay, Jeremy nos dice, profesor, ¿podría repetir brevemente la diferencia entre hipérbole e hipérbato? Ok, la hipérbole es la exageración, hipérbole es la exageración. No, si yo digo, eh, ella le tiró una cachetada y su rostro recorrió el mundo. Ya, eso es una exageración. Porque estoy diciendo que aquella persona le tiró una bofetada muy fuerte, ¿no? Pero para yo exagerar ese acto de muy fuerte, ella le tiró una cachetada y su rostro recorrió el mundo, ya. Eso es hipérbole. Hipérbato, en cambio, es alteración del orden de la oración. En vez de decir, ella le tiró una cachetada, yo digo, una cachetada a ella le tiró. Ya, ¿eso qué es? Alteración del orden, ¿no? No se entiende mucho el plano hiperbólico, sino aquí más bien estoy alterando el orden, ¿no? Ese es hipérbaton, alteración del orden, ¿ya? Eso sería entonces el ejemplo del sentido de la personificación, ¿no? Recuerda que en las fábulas se desarrolla en eso, ¿no? La personificación. Y en el caso del hipérbole, recuerda que es la exageración. Hipérbato es el desorden. Hipérbaton, desorden. Epíteto. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿no? El Cid, el Cid campeador, el que en buena hora nació. O Martín Antolínez, el burgalés cumplido. Ese es el epíteto porque yo estoy resaltando una cualidad de este personaje, ¿no? O nieve blanca, exacto, Natalie, también, nieve blanca, porque estoy resaltando una cualidad de la nieve, ¿no? Eso también es un epíteto. Y entonces vino Juan el Audaz, caminando por esta calle empedrada. Ahí te das cuenta, Juan el Audaz, calle empedrada, epíteto, ¿ves? En la noche oscura, noche oscura, epíteto, ¿ves?
¿Ya? Ese es epíteto, ¿no? Y el burro en la moto estaba avanzando y de pronto iba a atropellar a la tortuga lenta o a la lenta tortuga, ¿no? Ahí está el epíteto, ¿no? A la lenta tortuga. Hay, por ejemplo, un poema de Garcilaso de la Vega. Ahora vamos a buscar ese fragmento en Églogas, ¿no? Cuando Garcilaso, bueno, perdón, cuando el personaje Salicio, ¿no? Esa es la égloga primera, ¿ya? Cuando Salicio, ¿no? Y Nemoroso hablan, ¿no? Sobre su desdicha amorosa. Salicio está triste, desconsolado porque su amada Galatea lo rechaza, ¿no? Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresco sombra lleno, ¿ves? Corrientes, aguas, puras, cristalinas. ¿Cómo son las aguas? ¿Cómo estoy calificando las aguas? ¿Qué característica tienen las aguas? Puras, cristalinas. Eso es epíteto, ¿ves? Corrientes, aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ella, verde prado, de fresca sombra. Ahí está otros epítetos, verde prado, de fresca sombra. La sombra, fresca. El prado, verde. Epíteto. Incluso en la noche más oscura podré ver una luz de esperanza. ¿Sí? Oscuridad, claridad. Ujú. Sí, ahí está la oscuridad y la claridad. Muy bien. ¿Se entendió hasta este momento? ¿Todo ok? Entonces, sí, está todo ok, sí, se ha logrado entender. Ahora sí, es tiempo, exacto, es tiempo de ir a dar el examen. A ver, vamos a ver. Aquí está el enlace, ahí está en los comentarios. Puedes ir a dar tu examen en los comentarios y no te olvides, todavía no hemos terminado. Tenemos que resolver las preguntas de la clase de hoy, así que lo que tienes que hacer en este instante es ir a dar el examen. Son tres preguntas sobre la clase de hoy y retornar para resolver los ejercicios de la clase de hoy. ¿Ya? Muy bien.
A ver, vamos a ver cuánto han salido. Muy bien, listo, por acá dice Paloma. Muy bien, Juliet, 18-18, felicitaciones. Muy bien, Christopher, muy bien, Paloma, muy bien, Jeremy, 18-18 también. Joana también, 18-18. Diego también, muy bien, 18-18. Cintia también, 18-18. Muy bien, a ver, vamos a ver cuánto está el promedio del salón, ¿ya? A ver, vamos a entrar para observar. A ver, vamos a ver cómo van, cómo van. A ver, Pedro también, muy bien, 18-18. Sí, ahorita estoy viendo, estoy entrando a la plataforma para ver cuánto van. A ver, unos instantes, porque tengo que entrar como a cuatro pasos para poder lograr encontrar el salón. A ver, por aquí está. A ver, hasta este momento han desarrollado el examen 36 personas. Y ustedes son como 45, faltarían unas 9 personas para dar el examen, ¿no? Fabricio, 12-18, no te preocupes. Eric también, 12-18. Vamos a ver. El promedio hasta este momento, vamos a actualizar, dice 14,5. 14,5 el promedio. Luz también, Abigail también. A ver, ¿dónde más se han equivocado? A ver, en la pregunta uno se han equivocado más que la pregunta 2 y la 3. La pregunta uno, por ejemplo, la pregunta 3 solamente dos personas se han equivocado. En la pregunta 2 solamente 5, 7 personas se han equivocado, ¿no? Y en la pregunta 3 14 personas, ¿no? Se han equivocado. Entonces la pregunta 3, en la pregunta uno, perdón, 14 personas, ¿no? La pregunta 3 es la pregunta que hay menos error, ¿no? Claro, ahí estamos observando, ¿no? El promedio, vamos a ver otra vez el promedio, vamos a ver el promedio, ¿no? A ver, ¿cuánto va el promedio? 14,4, ¿no? Ha subido el promedio, ¿ah? Con relación a la semana pasada. A ver, empezamos, vamos a resolver. Sí, la pregunta uno, algunos se han equivocado, ¿no? Muy bien, Kendra, 18-18. Hay un sentido de exageración, ¿no? En la pregunta uno, pues, ¿no? Pidió ayuda para llevar a José Arcadio Buendía a su dormitorio. No solo era tan pesado como siempre, sino que en su prolongada estancia bajo el castaño había desarrollado la facultad de aumentar de peso. Ahí estamos observando entonces un sentido de exageración. Mira, facultad de aumentar peso voluntariamente hasta el punto de que 7 hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Ahí te das cuenta de la exageración, pues, ¿no? Imagínate, ¿no? Es muy pesado, ¿no? Muy bien, Isabel, 18-18. Angie también 18-18. Maricielo, 12-18. Claro, ahí está la exageración, ¿no? Y sé qué es la hipérbole y cómo se diferencia el hiperbatón. Eso lo hemos mencionado ya, ¿no? La hipérbole, exageración, hiperbatón, desorden, alteración del orden habitual de una oración. Dentro de las fábulas encontramos como personajes a distintos animales, pero humanizados. Si los personajes están humanizados, si los personajes, en este caso animales, están humanizados, ¿qué figura literaria se está utilizando en la pregunta 2?
Exacto, la personificación. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué función puede cumplir las figuras literarias? Muy bien, Jonathan, 18-18. A ver, claro, embellecer el lenguaje, muy bien. A ver, realiza un ejemplo de símil e hipérbole. Bueno, hemos hecho ya algunos ejemplos de hipérbole y también de símil, ¿no? Ya hemos hecho ejemplos, ¿no? De la hipérbole, del símil. Vamos a la siguiente, ¿no? Vamos a la siguiente. A ver. Pregunta 5. Porque aquí tengo que explicar también una figura literaria en la pregunta 6. Por eso vamos con la pregunta 5. A ver, dice, ¿qué figura literaria se encuentra en los siguientes versos de Neruda? En estos dos versos. A ver. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros. Fui solo como un túnel. ¿Cómo? ¿No? Yo fui como un túnel. Ah, comparación. De mí huían los pájaros. Exacto, la comparación. Aquí, pregunta 6. Mira, sabemos que es la antítesis, personificación, sinestesia, hipérbole. Esto es lo que no sabemos, ¿no? ¿Ya? La sinécdoque. Ahorita te voy a explicar qué es la sinécdoque. ¿Ya? La sinécdoque, esta figura literaria, vamos a poner aquí, así, sinécdoque, ¿ya? Es aquella figura literaria que se utiliza el todo para hablar de la parte, o viceversa, utilizo la parte del todo para hablar sobre este elemento, ¿ya? Esa es la sinécdoque. Cuando yo quiero hablar del todo, pero utiliza la parte, cuando yo quiero hablar de la parte, pero utilizo el todo. Profesor, no entiendo. A ver, ¿cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, yo quiero decir que hoy va a jugar la selección peruana de fútbol, ¿no? Contra la selección boliviana de fútbol, ¿no? Pero en vez de utilizar la parte, porque yo quiero hablar de la selección peruana de fútbol, voy a usar el todo. Yo no voy a decir la selección peruana de fútbol, sino voy a decir hoy juega Perú contra Bolivia. Entonces estoy utilizando Perú, ¿no? Todo este componente, ¿no? Perú, en vez de decir selección peruana de fútbol, ¿no? En vez de hablar de la selección peruana de fútbol, porque esa es la parte del todo, yo digo, hoy juega Perú contra Bolivia. En vez de decir, hoy juega la selección peruana de fútbol contra la selección boliviana de fútbol, ¿sí o no? Pero estoy utilizando el todo para hablar de la parte. Ejemplo de la parte para hablar del todo. Te amargaste con una persona, con tu mejor amigo, por ejemplo, ¿no? Y después le dices, no pondré más un pie en esta casa, dice, ¿no? A partir de ahora no pondré ni un pie en esta casa. Ahora, pie. En realidad no estás hablando del pie, ¿no? Sino, esta es la parte del todo, que sería la persona, ¿no? Vamos a poner así, la persona es el todo. De la persona, una parte de la persona es el pie. Cuando dices no pondré un pie más en esta casa, lo que estás diciendo es que no vas a ir. O sea, la persona no va a ir. Pero yo estoy utilizando la parte para hablar del todo. ¿Ya? Eso sería entonces sinécdoque. Utilizar la parte del todo, ¿no? O utilizar el todo para hablar la parte. ¿Ya? Sinécdoque. Bien. Como la lluvia, tan pasajera, así fue tu querer. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué figura literaria? Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer. ¿Qué se está desarrollando aquí?
Exacto. Símil. Aquí, vino a la fiesta con su costilla. Bueno, aquí hace una representación de la parte para hablar del todo. ¿Eso es qué sería? Bueno, este es el símil, este es sinécdoque, y aquí todo el mundo es fans de este cantante. Todo el mundo. ¿Qué estás haciendo aquí? Hipérbole, exageración. Respuesta. Y por último vamos a terminar con esto de aquí. A ver, pregunta 7. Con esto terminamos. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Claro, Luz, eso justamente, ¿no? Costilla habla de la parte de la persona, ¿no? En este caso su enamorada, ¿no? De pronto, ¿no? La persona, su enamorada, una parte de esa persona, ¿no? Es la costilla, ¿no? Ujú. Por eso que habla sobre esa noción de la parte del todo. Claro, aquí, ¿cuál sería la 7? Exacto, la exageración, o sea, hipérbole. Al hablar de todos los hombres de la tierra, ¿no? Es una exageración ahí. Ujú. Muy bien. Terminamos entonces. Con esta pregunta hemos acabado. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense, que tengan un lindo día, o lo que falte del día, ¿no? Que tengan un buen fin de semana también. Gracias, Luz. Gracias, Lady. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Muy bien, Garo. 18-18. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Eric. Exacto, muy bien. Claro, Edgar, eso sí. Buenas noches. Cuídense entonces, estudien, repasen. Recuerden que el material ya lo pueden descargar. La teoría de la clase de hoy ya lo pueden descargar. Ya está en su carpeta. La teoría con las claves que faltan, ¿no? Desarrollar. Eso ya lo pueden tener. Y nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense, estudien, repasen. Es un tema interesante y es un tema que ha venido el examen de admisión, así que doblemente estudien. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Por acá nos está diciendo Fabricio, obra para recomendación. Muy bien, Fabricio. Nunca se escapa una, Fabricio. Está bien, vamos a recomendar obras, ¿no? La semana pasada recomendé también, sí, ¿no? O no recomendé nada la semana pasada. Sí, sí recomendé la semana pasada, ¿no? A ver, recomendaciones. A ver. Ah, ok, Natalie, no te preocupes. Ahorita vamos a... Sí, sí, recomendé la semana pasada, Serenata, muy bien, Abigail. ¿Lo leíste? Sí, lo leyó, ¿ves? Muy bien. Ahora, mira, recomiendo estos dos elementos. Literatura peruana. Por aquí, a ver, Natalie dice que no puede escucharlo, no se preocupen. Ahorita lo escribo. En el caso de cuentos, les recomiendo este cuento de Clemente Palma,
Clemente Palma es autor que pertenece al modernismo en el Perú. Se llama Clemente Palma, ¿ya? No Clemente Plama puesto ahí, ¿no? Clemente Palma. Los ojos de Lina, de Clemente Palma, ¿ya? Imagínate de pronto que una pareja, no, bueno, la historia trata de aquella pareja que está, el joven que está a punto de casarse, tiene un problema, ¿no? Cada vez que mira los ojos de Lina, siente un golpe tremendo en su ser, como si muchos cuchillos estuviesen arrancando, ¿no? Y estuviesen machacando su corazón. ¿Qué tiene que hacer entonces este joven? ¿Dejar de mirar al amor de su vida? ¿Qué haría entonces aquella mujer al momento de enterarse que eso es sus ojos, son sus ojos lo que le atormentan a su futuro esposo? ¿Qué pasará entre ellos? ¿Quién logrará el sacrificio? Los ojos de Lina de Clemente Palma, ¿no? Y tenemos en poesía El vaso, ¿ya? El vaso es de Juan Gonzalo Rose, ¿no? Juan Gonzalo Rose es un poeta del periodo del 50, de la generación del 50, El vaso de Juan Gonzalo Rose. Juan Gonzalo Rose es un poeta de la generación del 50, en el caso peruano. Él va a ser deportado, o sea, va a tener que huir del Perú por el momento que se estaba dando el gobierno de Odría, la dictadura de Odría. Así que Juan Gonzalo Rosso, estando fuera, en México, va a escribir un conjunto de poemas, entre ellos El Vaso, ¿no? El Vaso nos habla sobre ese dolor profundo de sentirse fuera, lejos de su familia, ¿ya? Eso es entonces esta noción, ¿no? El vaso, ¿ya? De Juan Gonzalo Rose. También les recomiendo este otro poema de Juan Gonzalo Rose, Carta a María Teresa, ¿ya? Es otro gran poema, ¿no? Carta a María Teresa, ¿no? Es otro gran poema de Juan Gonzalo Rose, ¿ya? Muy bien, ahí están entonces dos historias que pueden ustedes encontrar en internet, ¿no? Tanto en cuento como en poesía, literatura peruana. Cuídense. Ahora sí, nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.